Masejet Menachot, Daf Mem Daled Amud Alef 44a, primera línea. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Hilazon Zehu, Gufo dome leyam, Uberiyato dome ledag, Veole echal de shivim shana, Ubedamot tzovim techelet, Lefikach damav yekarim. En esta baraita se nos explica las características del Hilazón. Dice la baraita, el color de su cuerpo parece al del mar, ¿sí? Su autonomía parece al de un pez y sale del mar una vez cada 70 años hacia la tierra. Y con la sangre de este animal, de esta criatura, es que se hace el tejelet. Y por eso es que cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque lo encontramos, porque sale una vez cada 70 años, imagínense. Seguimos. Tania. Amar Rabbi Natan en leja kol mitzvah kala sheketuba batorah shel matan sechara ba'olam hazeh ve'la'olam haba en yodea kama. La Gemara trae una baraita que en ella Rabbi Natan nos dice lo siguiente. Una pequeña mitzvah, una mitzvah fácil que uno cumple, que está escrito en la Torah, se da la recompensa con abundancia en este mundo, como vamos a ver a continuación. Y para el mundo venidero, imagínate, ni sé cuánto es, demasiado. Así dice Rabbi Natan. Y Rabbi Natan trae una prueba de una historia, famosa historia. Tzeulmad, b'mitzvah tzitzit. Maaseh be'adam echad she'aya zahir b'mitzvah tzitzit. Shama sheyesh zona b'krachei hayam, שנוטלת 400 זהובים בשכרה. שיגר ל400 זהובים וקבע לזמן. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח. נכנסה שפחתה, ואמרה לאותו אדם ששיגר לך 400 זהובים, בא ויושב על הפתח. אמרה היא, ייכנס, נכנס. הציע לו 7 מיטות, 6 של כסף ואחת של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה, ואף הוא עלה לשב ערום כנגדה. Expliquemos hasta aquí, porque sigue todavía la historia. Dice Rabbi Natan, miren esta historia. Había una persona, sí, que era muy cuidadoso con una mitzvah muy fácil. ¿Qué mitzvah? De colocarse tzitzit. Y esa persona, sí, escuchó que había una zona, una prostituta, Bikrachei Hayam, en las ciudades del mar, sobre el mar, que cobraba por el servicio 400 dinarín de oro. Y él quería estar con ella. Entonces le envió que ese monto, 400 dinarín de oro. Y fijaron un día y una fecha y una hora para esa cita. Cuando llegó su turno, cuando llegó esa cita, cuando llegó el turno de él, él fue a donde, hacia la casa de ella. Y se quedó esperando en la puerta. Cuando llega a la puerta, reciben a esta persona, ¿quién? La sirvienta de esta zona. Y la sirvienta le dice a su ama, a su amo, a su jefa, o sea, la zona, mira, esta persona, fulanito, que ya te mandó el dinero, ya está aquí en la puerta. Le dice la zona a su sirvienta, dile que pase. Efectivamente pasa. Y esta zona le ofrece 7 camas, una encima de otra, las primeras 6 de plata y la última la séptima era de oro. Y entre cada cama y cama habían escaleras que eran de plata. Y entre la última, la sexta y la séptima, las escaleras eran de oro. Sí, imagínense qué tan rica era esta zona por cobrar tanto. Bueno, entonces empezó el servicio, ella sube por las escaleras hacia la cama superior cuando ella está ¿qué? Sin ropa, sin nada. Y él también se quita todo y empieza a subir por allá. ¿Sí? ¿Para qué? Para sentarse enfrente de ella cuando ambos están desnudos, sin ropa. Y ahí pasó un milagro. באו 4 ציציותיו וטפחו לו על פניו. נשמט וישב לו על גבי קרקע ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו גפה של רומי שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי. אמר לה עבודה שלא ראיתי אישה יפה כמותך. אלא מצווה אחת ציווהו השם אלוקינו וציצית שמה וכתיב אני השם אלוקיכם 2 פעמים. אני הוא שעתיד להיפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו נדמו עליי 4 עדים. אמרה לו איני מניחתך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך שאתה למד בו תורה.
כתב ונתן בידה. עמדה וחילקה כל נכסיה. שליש מלכות ושליש עניים ושליש נטלה בידה. חוץ מאותם מצאות. הוא בעד לבית מדרשו של רבי חייא. אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשוני גיורת. אמר לה, ביתי, שמא עינייך נתת באחד מן התלמידים? הוציאה כתב מידה ונתנה לו. אמר לה, לכי, זכי במיקחך. אותם מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו בהיטל. זה מתן שכרו בעולם הזה. לעולם הבא אני יודע כמה. Dice la Gemara, en ese momento vino un milagro. Él era esta persona que pasó, era una persona muy cuidadosa con el tzitzit. Y de repente los tzitziot le tocaron, ¿qué? Los ojos en la cara, ¿sí? Y sufrió mucho, porque se recordó de las mitzvot. Y se resbaló por las escaleras, estaba arriba, recuérdense. Se resbaló por las escaleras y se sentó ¿en dónde? En el piso. Y ella también se bajó y fue al piso. Y le dice esta zoná a este señor, yo juro por el emperador de Roma que no te dejo hasta que me digas qué defecto me viste a mí. Porque, ¿qué pasó? Estábamos a punto de empezar, ¿qué pasó? Le dice este hombre a la mujer, te lo juro, que nunca vi una mujer tan bella como tú. Solo la razón que me resbalé, o sea, me fui para atrás, me eché para atrás, es porque tenemos una mitzvah que Akadosh Baruj Hu nos ordenó. Y se llama, ¿cómo? Tzitzit. Y en la mitzvah de tzitzit, en la parashá de tzitzit, en Vayomer, ¿sí? Dice, Ani Hashem Elokechem, 2 veces al final. Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem. ¿Por qué 2 veces? Para decirte, yo soy tu Dios que me cobraré de los malvados, o sea que los castigaré. Y yo soy tu Dios que le pagaré, le daré recompensa a los tzadikim. Y ahora, estos 4 tzitzit que me pegaron en la cara, se me hicieron parecer como 4 testigos que van a testificar sobre mí si tengo relaciones contigo. Y por lo tanto es que me eché para atrás. La mujer se queda impresionada, porque ella sabe que ella es la más guapa que hay. Y ella había pagado todo. Y aún así, un nes que pudo leitgaber, fortalecerse y no tener esa relación. Esta señora se quedó impresionada y dijo, no te voy a dejar hasta que me digas qué nombre tienes, de qué ciudad vienes, cuál es el nombre de tu maestro y a qué Bemidrash vas, donde estudias Torah. Bueno, le dio toda esa información y se fue él. Y ella en ese momento decide que volver en Teshuvah. Ella no era judía. Volver en Teshuvah es arrepentirse y retractarse y volverse y convertirse. Y para eso divide todas sus pertenencias en 3 partes. Una parte se la da ¿a quién? Al gobierno, al Malhut, para que sobornarlos, para que la dejen tranquila, que pueda convertirse, para el plan que tiene. Un segundo tercio se lo da a los pobres, para que tenga Siatad Ishmayá en su proceso de conversión, ya es con Hashem, no con el gobierno. Y el otro tercio se lo queda ¿a quién? Para ella. Y así dividió todas sus pertenencias, menos hay unas pertenencias que no las dividió. ¿Cuáles? Las sábanas que estaba usando para tener relaciones con él. Y agarró esas sábanas y se las llevó al Bet Midrash, donde estudiaba este señorito, esta persona, que era el Bet Midrash de Rabbi Xiya. No es el Rabbi Xiya famoso, es otro, pero bueno. Va donde Rabbi Xiya y le dice, Rebbi, por favor ordena y que me hagan conversión, quiero hacer el proceso de conversión. Le dice el Jajam del Bet Midrash, Biti, querida hija, ¿no será que hay que convertirse en Shem Shammai? ¿No será que le echaste el ojo a uno de mis alumnos y por eso quieres casarte? Y ella saca en el momento el papelito que escribió, dónde vive, dónde todo, ¿sí? Y le explica todo lo que pasó. Y así de esa forma convence al maestro, al rabino, de que es Leshem Shamayim. O sea, sí, se quiere casar con alguien. Pero, ¿por qué se quiere casar con alguien? No por un interés físico de él, sino por el milagro que le pasó. ¿Sí? Entonces, eso es Leshem Shamayim, ¿sí? Del milagro grande que pasó con esa persona por la fuerza de tzitzit. Eso se considera Leshem Shamayim. Le dice Rabbi Xiya, si es así, adelante. Leji, ve adelante y puedes adquirir tu compra. O sea, puedes casarte con él. Y efectivamente se convirtió, se casó con él. Y las mismas sábanas que iba a usar con él antes Beisur, ahorita las usó con él, ¿qué? Beter. Dice Rabbi Natan, aquí vemos. Esta persona cumplió una mitzvah sencilla que era ¿qué? Tzitzit. Y por eso se salvó de todo esto y recibió ¿qué? Una recompensa gigante de casarse con la mujer más bella del mundo. ¿Sí? Y aún así
Si así es en el Olam Hazé, imagínate tú la recompensa, el tamaño de la recompensa del Olam Abba, no podemos ni calcular. Amar Rav Yudah talit sheula kol sheloshim yom petura min hatzitzit mikan ve'ilach haye v'tanen ami achi adar bepundeki be'eretz Israel ve'asocher bait bechutz ha'laaretz kol sheloshim yom patur min hamezuzah mikan ve'ilach haye ve'asocher bait be'eretz Israel ose mezuzah lealtar mishum mishu de Eretz Israel. Ok. Bien, Rav Yudah nos dice lo siguiente: un talit, una prenda que tiene 4 esquinas y está prestado, uno lo recibió prestado. Entonces, los primeros 30 días no hay que colocarle tzitzit. Después de 30 días, ahí sí hay que colocarle tzitzit. Cuando ya es tuyo, ya hay que colocarle de inmediato. Pero estamos hablando cuando es prestado, ¿sí? Si lo estás prestado por 30 días primeros, no hace falta colocarle tzitzit. Después de 30 días, sí es obligado tzitzit. Le manda una prueba a favor de esto, de una baraita. La baraita nos habla de una persona que reside en una posada y una persona que arrienda una casa. ¿Quién es más fijo? El que arrienda una casa, porque reside en una posada es temporal. Entonces, el que reside en una posada, inclusive en Eretz Israel, o el que arrienda una casa en Chutz Laaretz, los primeros 30 días está exento de mezuzá. Después de los 30 días tiene que poner ya mezuzá. Pero el que arrienda una casa en Eretz Israel, ahí tiene que colocar una mezuzá de inmediato. ¿Por qué? Mishum mishu de Eretz Israel, para fomentar la residencia en Eretz Israel. Explico cómo fomentas. Sabemos, la halajá es que cuando una persona coloca una mezuzá en la casa, no puede quitarla después. No tiene que dejarla. No puede salirse de la casa y llevarse la mezuzá, a menos que estamos seguros que va a entrar un no judío. ¿Sí? Entonces, en Eretz Israel, por ejemplo, ¿sí? Seguro que va a entrar después si tú la dejas. Un judío, entonces no puedes sacarla. Entonces, como es así, entonces yo prefiero que la pongas de inmediato para que no te vayas rápido y te quedes en Eretz Israel. ¿Por qué no te vas a ir rápido? Porque vas a pensar, si me voy, no me puedo llevar la mezuzá cuesta cara. Y antes más todavía. Ok. Seguimos. תפילה של יד אינה מעכבת. אמר רב חסדא לא שנו אלא שיש לו, אבל אין לו מעכבת. אמרו לו, אמרת? אמר לו לא, אלא מנדלת לתרי מצוות, חד מצווה נמי לו לעבד, ומעיקרא מאי סבר, גזירה שמא יפשע. Mencionamos en la Mishnah, volvemos otra vez a la Mishnah, que tenemos 2 tefilín, el de la cabeza y el de la mano. Dice la Mishnah, el tefilín de la mano, si no lo tienes, no impide el cumplimiento del de la cabeza. Y el de la cabeza, lo meakeva el de la mano. O sea, si no, puedes ponerte uno de ellos y cumples la mitzvah. Viene Rav Hasdá y limita esta halajá y dice todo lo que decimos que ena meakevet, que no impide, que no es meakev, que no es esencial, es únicamente cuando, así dice Rav Hasdá, es únicamente cuando la persona tiene ambos tefilín, pero no se ponen los dos, sino se pone nada más que uno. Ahí es cuando decimos, por lo menos cumplió la mitzvah de ese uno. Pero si no tiene ambos tefilín, sino nada más tiene que uno de ellos, ahí no se puede colocar el segundo. Así dice Rav Hasdá. Le preguntaron a sus alumnos, ¿acaso dijiste algo así? Le responde Rav Hasdá, no, me retracto lo que dije. El que no tiene las dos, ¿acaso el que no tiene los dos, sino nada más tiene uno, por eso no va a cumplir nada? Claro que si tiene uno, por lo menos que se ponga ese. No sé por qué al principio se dijo eso. ¿Qué pensaba al principio? Se retractó al final, pero ¿qué pensaba al principio? Al principio decía que viene que de Shema Ifsha. Si tiene dos, te permito colocarte uno y cumples ese uno. Pero si no tienes dos y nada más tiene uno y yo te permito colocar ese uno, tengo sospecha, debería tener una sospecha que la persona sea negligente, sabe que no voy a comprar un segundo porque así me puedo quedar cumpliendo la cosa. Entonces, por eso, Rav Hasdá pensaba decir al principio, al final se retractó que no se puede colocar ni ese uno. ¿Para qué? Para que no sea negligente y compre el segundo. Y al final se retractó como dijimos. Amar Rav Sheshat kol she'eno maniach tefilin over ב-18 וכל שאין לו ציצית בבגדו עובר ב-15 וכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר ב-13 כל שאין לו מזוזה בפתחו עובר ב-12 וכתבתם ואמר ריש לקיש כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר אדוני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחנימני ויחיה. Dice Rav Sheshat, una persona que no se coloca tefilín transgrede por 8 mandamientos positivos. ¿Sí? 8 veces que están mencionados en la Torah. No vamos a entrar ahorita en detalle, a detallar. El que no se coloca tzitzit con las 4 esquinas, con tzitziot, en las 4 esquinas transgrede por 5. Un Cohen que no sube al Duján a hacer ¿qué? Birkat Kohanim, transgrede por 3 mitzvot aseh. Y el que no coloca mezuzá en su puerta, transgrede que ¿por qué? 2 mitzvot aseh. Y eso sí la Rav no se especifica porque está escrito 2 veces en Devarim 6.9 y en Devarim 11.20. Uchtavtam al mezuzot beitech. Resh Lakish nos dice que toda aquella persona que se coloca tefilín, Ma'arich Yamim, tiene larga vida. ¿De dónde lo aprendemos? Del rezo de Hizkiyahu Melech Yehudá cuando se curó de su enfermedad. En Yeshaía 38:16 dijo Adonai Alehem, Hashem sobre mí. ¿Qué es Hashem sobre mí? A través del
tefilín que está sobre mí, y Jiu, vivirán. Y Batajalimeni y Beajayen, y me vas a curar y me vas a dar vida. Vemos que el que se coloca tefilín tiene que larga vida. Seguimos la potada, ahorita sí empezamos, volvemos al tema de nuestro masejet. Dice la Mishnah: Hasolet vehashemen en meakvim et hayain, velo hayain meakvam hamatanot she'al hamizbeach hachitzon en meakvot zo et zo. Ok, esta Mishnah nos sigue trayendo otros casos. Si se recuerdan las Mishnayot de este Perek, nos traen casos, detalles de ciertas mitzvot que no meakvim ze et ze. A diferencia del Perek anterior, que sí hay cosas que meakvim ze et ze, aquí no meakvim. Los casos que la Mishnah nos trae aquí, en la Mishnah que acabamos de leer, es la siguiente. Minhat Nesachim. Expliquemos, recordemos, ¿qué es Minhat Nesachim? Minhat Nesachim es, cuando decimos Minhat es harina con aceite normalmente. Nesachim, de libaciones. Hay ciertos korbanot de animales que junto con ellos tienen que venir ¿qué? Libaciones y korban Minhat. Este es Minhat Nesachim. Minhat Nesachim es cuando se tiene que traer un animal como korban, vino para libaciones y minja, korban minja de harina y aceite. Entonces, hablemos de lo que es minjat nesachim. El nesachim en total, que es que el yain por un lado y la minja por otro lado. La minja, cuando decimos, incluye ¿qué? Harina y aceite. Entonces, nos dice la Mishnah en esta primera parte, la harina y el aceite de minjat nesachim no son esenciales para el vino. Y el vino no es esencial para la minja, para la harina y el aceite. O sea, si no hay uno, puedes cumplir el otro. No me aquel. Segunda parte de la Mishnah, las aplicaciones de sangre de un corbán que se colocan en el mizbeach ajitzón, el exterior, ¿sí? No impide una mataná a otra, una aplicación a otra. O sea, es importante, pero no son esenciales. Si hiciste una, ya sales y de Jehová. Así nos dice la Mishnah. Tanu Rabbanan uminchatam veniskehem. Ave mincha ve'achar kach ave nesachim. Rebbi Omer zevach unsachim, ave zevach ve'achar kach ave nesachim. Okay, la Gemara nos trae una baraita y en ella una discusión. ¿Qué se trae primero? ¿Qué se trae primero? En estos korbanot que junto con los korbanot viene ¿qué? Las libaciones de vino y korban mincha. ¿Sí? Mincha nesachim. ¿Qué se trae primero? ¿El korban mincha en estos casos o el vino? ¿Sí? ¿Qué se procesa primero? Mahloket, dice la baraita. Por un lado, Tanakama, recuerden el orden de cada uno porque la Gemara se va a enfocar en esto. Por un lado, Tanakama nos dice, hay un pasuk en Bamidbar, capítulo 29, que nos dice un minhatam beniskem, y lo repite varias veces, de hecho, en cada korban musaf que hay mencionado de las festividades, que es minhatam, korban minha, que es la harina y el aceite. Y después dice que beniskem, libaciones, refiriéndose a qué? Al vino. O sea que primero se trae qué? Minha y después vino. Así dice Tanakama. Sin embargo, Revi dice, no hay otro pasuk en Vaikra 23:37 que dice, Ele moadeh Hashem asher tikriu otam mikra kodesh leakriv ishel Hashem ola mincha zebach unsachim. ¿Qué es zebach? Animal. Y después, nesachim, libaciones. Mashma que de inmediato después del animal vienen libaciones de vino y solo después viene ¿qué? La minja. Entonces, por eso Revi discute y opina que se hace primero el zebach, eso según todos, que se hace primero el zebach, después la minja de inmediato y después se trae no la minja, perdón, el zebach, después vino y después minja. A diferencia de Tanakama, zebach, minja y vino. Muy bien. Ahloket. Y en la Gemara dice, Verrebi Nami, haketiu minjatam veniskehem, haumi bayale minjat veniskehem, בלילה ומנחתם ונסקהם בלילה ומנחתם ונסקהם אפילו למחבר רבנן מהכתי זבח ונסכים ההוא מבעלה לכדי זעירי דאמר זעירי הנסכים מתקדשים אלא בשחיטת הזבח ורבינם מבעלה לכדי זעירי ורבנן מבעלה למנחתם ונסקהם בלילה ומנחתם ונסקהם אפילו למחר. Expliquemos hasta aquí. Y en la Gemara dice un segundo, ¿qué va a hacer Rebi? Que otra vez Rebi dice que primero haces ¿qué? Vino. Cuando digo haces me refiero a ofrendas. Vino y después minja. Y se basa en el pasuk zebach unsachim, ¿sí? ¿Qué va a hacer Rebi con el pasuk de Tanakama o minhatam beniskeem? Que mashmaí, que primero minja y después vino. Dice la Gemara, no, Rebi va a decir que minhatam beniskeem es para decirte que se puede hacer también en la noche. Y el otro minhatam beniskeem, porque se repite varias veces, es inclusive que lo puedes hacer mañana. O sea, no obstante, vienen por el corbán, pero no hace falta, no es obligatorio que lo traigas junto con el corbán, que hay que hacerlo durante el día, sino puedes traerlo en la noche o inclusive mañana.
ahorita la Gemara pregunta, según la opinión de Tanakama, que Tanakama dice que primero va ¿qué? Minja y después vino, libaciones. ¿Qué va a hacer con el pasuk de Rebi que dice Zebach un Sahim, que mashma que en Sahim va de inmediato después de Zebach y solo después va la Minja? Eso es para enseñar lo que dice Zeiri, que Zeiri dice que en Nesachim et Kachim es la Beshchitata Zebach. ¿Cuándo los Nesachim se santifican? Cuando se hace la Shechitá del Zebach, que por ello está viniendo, ¿sí? Los Nesachim está viniendo. ¿Y dónde lo aprendemos del pasuk? Zebach un Sahim. Cuando hay Shechitá del Zebach, ahí es cuando los Nesachim se santifican. Ahorita mira, Gemara y tumba lo que dijimos hasta ahorita, porque dice, un segundo, Rebi también está de acuerdo que necesitamos este pasuk para lo que nos dice Zeiri, que los Nesachim Mitkachim se santifican únicamente cuando hay Shechitá de Zebach. Y por otro lado, Jajamín también están de acuerdo con lo que dice Rebi, que Minjatam y Niskem es para enseñarnos en la noche y Minjatam y Niskem es para enseñarnos que inclusive para mañana. Entonces, si es así, cada uno lo tiene ocupado para lo que es. ¿Qué va a hacer cada uno para dónde? Entonces vuelve la pregunta, ¿cuál es la fuente? ¿Sí? Que Minja o Nesachim va de primero, cada uno según su opinión. Cada uno usaba el pasuk que trajo. Pero ambos están de acuerdo que esos pesukim se necesitan, uno para Zeiri y otro para enseñarnos que Minjad Niskem Balay y Minjad Niskem Afil Mahar. Entonces están ocupados. Entonces, ¿dónde aprenden cada uno? ¿Cuál es la fuente de cada uno para su opinión? Otra vez, recordemos las opiniones. Según Tanakama, ¿qué va primero? Primero Minja, después Nesachim, y después vino. Según Remi, vino y después Minja. El Ainuta Mayu de Rabbanan, Dichtiv, Ola u Minja. Verebina me kitibula u Minja. Bueno, expliquemos esta parte. ¿Sabes cuál es la razón de Jajamim? La razón de Jajamim es otra. De otro pasuk que está sobre Korban Olá. Vaikra 23:37. Y de Olá aprendemos para los demás. Dice, Olá, ¿qué es Olá? El animal. ¿Sí? Y después dice, ¿qué? Minja. Mashma que lo primero que va es que después del animal, Minja. Y solo después que Nesachim. Después derivaciones de vino. Entonces aquí está la fuente para Jajamim. ¿Y Rebi qué va a hacer con este pasuk? Entonces no cuadra. Si esta es la fuente de Jajamim, está refutada la opinión de Rebi. ¿En qué discuten? Tenemos que tener una fuente para uno que el otro pueda responder, porque si no, no cuadra. Dice la Gemara, Ela bebaim imazebach de kule alma lo pligi. De minja ve'achalkach nechasim, de aketivo lao minja. Ki pligi bebaim bifnei atzman. Rabbanan sabrim de bebaim imazebach minja ve'achalkach nesachim, bifnei atzman nami minja ve'achalkach nesachim. Ve'ata ve'rebi הטעם הוא דהיידי דתחיל באכילה גם עלה לכולי מילתא דאכילה, אבל בפני עצמם נסכים עדיפי הואיל דמתאמרה שירה עליו. Escuchen qué belleza. Por eso dice la Gemara, no hay duda. Otra vez, estamos hablando de minjá y libaciones de vino, ¿sí? Que vienen juntos con ¿qué? Con el animal, que vienen por el animal, ¿sí? Estamos hablando de esa categoría. También se puede traer independiente, completamente, como Nedabá. Pero aquí estamos hablando de los que vienen por el animal. Pero también cuando vienen por el animal hay dos opciones. Cuando lo traes junto con el animal o lo traes mañana, otro día. Pero sigue siendo por el animal. Entonces dice la Gemara, cuando viene junto con el animal, otra vez, estamos hablando de dos opciones que vienen por el animal, pero junto o separado. ¿Sí? Pero ambos son por, estas opciones que estamos hablando, ambas son por el animal. Cuando viene junto con el animal, según ambos, según Rebi, según Tanakama, estamos de acuerdo que se hace el animal, después se hace minja y después se hace vino. ¿Y en qué nos basamos en el pasuk último? Olá o minja. Más cuando hay olá, ¿sí? Y junto se trae lo demás, de inmediato se prosigue con la minja y solo después se prosigue con el vino. El mahloquete es cuando traes la minja y el vino por el corbán, pero no el mismo día, sino en otro día, separado, ya vemos, ¿no? Jajamim dice, bueno, de la misma manera que cuando vienen juntos decimos que minja y después libaciones, pues también cuando vienen separados, minja y después libaciones, mantienes el orden, lógica. Solo que Rebi discute y dice, no, ya no, ahí es la diferencia. Cuando vienen juntos, ahí es cuando hago primero minja y después vino. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el proceso del corbán? ¿Qué se hace? Las pares sacrificiales o la completo se sube a ¿dónde? Al mizbeach. Al colocar al mizbeach, ¿qué se considera eso? Un consumo. ¿Comer de quién? Del mizbeach. Entonces después, si tengo que hacer minja o vino, ¿qué prefiero hacer? Minja, porque también es consumo, comer. A diferencia de vino, que no es consumo de comer, sino es consumo de beber. Entonces por eso prefiero si lo hago junto, prefiero, si ya estoy en comida, mantenerme en comida y después pasar a bebida. ¿Sí? Pero cuando ya lo hago separado, prefiero adelantar, así opina Rebi, prefiero adelantar vino y después minja. ¿Por qué? Porque hay algo más especial en vino en relación a la minja. ¿Qué? Que los Leviim hacen un cántico sobre los
nesajim, sobre las libaciones de vino y no sobre la minja. Cuando los tengo separados estos dos del animal, prefiero primero hacer ¿qué? Vino. Solo cuando está junto, ahí sí hago primero minja para mantenerme en categoría de comer y después pasar a categoría de beber. Ese es el mahloket entre ellos. Pero otra vez, cuando los traes en la minja y las libaciones de vino por el corbán y junto con el corbán, ahí según todos, como acabamos de decir, según todos ¿qué? Primero minja y después, ¿y en qué nos basamos? Hola. O minja, y más que solo después de minja va nesají. Pero es cuando es juntos, cuando no es el mahloket. Seguimos un poco más. Hamatanot she'al hamizbeach she'al, perdón. Hamatanot she'al mizbeach hachitzon en me'akvot zotzot rabbanan minayin lekol nitanim al mizbeach shenetanav matana achat shekiper sheneemar vedam zebajeja ishafech al mizbeach Hashem Eloheja. Mencionamos al final de la misión, en la segunda parte, que las matanot, los korbanot que hay que aplicar su sangre en donde, en el mizbeach externo, ¿sí? ¿Cuál es la halajá? No me aquebo una a otra. Una aplicación no impide el cumplimiento de la otra. O sea que si esté solo una, kasher. ¿Cuál es la fuente? La Gemara trae una baraita. Nos trae un pasuk en Devarim 12, 27. ¿Cómo sabemos, dice la baraita, que cuando una persona, puede ser que hay que hacer más aplicaciones de Hatejilá, dependiendo en cada corbán, en qué lugar, etcétera? Pero ¿cómo sabemos que Bediabad con una ya cumples? ¿En qué se basa esto? Que una no impide a otra y con una ya cumples. En pasuk de Devarim 12, 27, que dice Vedam zebajeja, está hablando del mizbeach hachitzon, ¿sí? Vedam zebajeja, la sangre de tu zebach, de tu animal, y shafej, no ishafju, ¿sí? Y shafej, mashma, una sola tirada, una sola vertida, una sola aplicación, ya con eso sales de Jehová y después ve a pasar tojel. Es el pasuk. Vedam zebajeja y shafej al mizbeach Hashem, sobre el mizbeach de Hashem, y ya con eso, con una shafejá, ve a pasar tojel. Mashma, ¿qué? ¿Para qué es la aplicación de la sangre? Para poder permitir la carne en consumo, ya sea en consumo humano en la parte de humano y en consumo del mizbeach para la parte sacrificial. Entonces vemos que con una shefijá ya sales yede Jehová. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.